¿Qué tal? Buenos días. Como cada lunes, se me da gusto saludar a Paola Jiménez. Muchas gracias, don Memo. Muy buenos días a todos los que nos siguen aquí por Capital. Y bueno, pues, ¿cuál es el tema en esta sección Conexiones? Bueno, pues el día de hoy quisiéramos hablar aquí con todos nuestros radioescuchas y con quienes nos siguen por otras vías de medios de redes sociales del tema de lo que está sucediendo, don Memo, con la caravana migrante, analizar un poco qué es lo que ha pasado con esto que ya es un fenómeno en nuestro país en este momento, una situación que nunca se había dado y que parece ha tenido una condición de poco control y de algunas otras directrices que nos gustaría ir platicando poco a poco con usted y con los radioescuchas. Si quiere, empezamos por el principio, quizá nos alarguemos un poquito, pero creo que vale la pena. A ver, esta caravana migrante me recuerda un poco lo que en los años 40 y 50 se hizo en México, y no era precisamente una caravana, sino que a través de las autoridades, en este caso la Secretaría del Trabajo a nivel federal y las direcciones, aquí en el estado era Dirección del Trabajo, se contrataba a trabajadores mexiquenses, si nos concretamos en eso, pero mexicanos también de otras latitudes, para trabajar en Estados Unidos. Y iban por 3 vías: Guaymas, Sonora, el Valle Imperial a través de Ciudad Juárez y Monterrey, para trabajar en Texas y en estados colindantes. Y ya llevaban contratos de 45 y 60 días, perfectamente bien legalizados. No había explotación, aunque sí les pagaban menos que a los trabajadores norteamericanos, pero no era tan notoria. Y era la época en que aquí en Toluca se hicieron muchos capitales. Porque si le digo nombres, que no es el objetivo, son personas que se fueron, hicieron el sacrificio de trabajar no solamente 6 meses que eran los contratos, sino se portaron también, me refiero hablando, que se los renovaron por 1 año, por 2 años, y juntaron su dinero y vinieron y hicieron negocios que aún hoy todavía existen. Entonces, esa es la primera migración importante en la que participa México, pero no era una migración definitiva. Sí, bueno, en este tema usted es el experto y conocedor, pero tiene toda la razón. Pero como bien dice, en estos momentos, en estos distintos escenarios, ¿no? Como remontándonos a 1950 y los años 60, donde se daban estas condiciones laborales de intercambio, digamos, de mano de obra entre los países, pues bueno, ahora también lo vemos en las dinámicas que se generan con Canadá, sobre todo en el sector agropecuario, en el sector primario, pero siempre enmarcados dentro de la legalidad, que creo que eso es muy importante, a diferencia de lo que está sucediendo en estos momentos con los hermanos hondureños o sudamericanos que están llegando a nuestro país, pues parece que hay una carencia de esta legalidad, de esta normatividad que nos da claridad de quiénes son, cuántos son, en qué condición llegan, ¿no? Y cuáles son también los, digamos, el marco legal y normativo con el que cuentan para hacer un trabajo legal y sobre todo un trabajo que dé las condiciones que, bueno, ellos han manifestado que su interés primario no es quedarse en México, su interés es transitar hacia los Estados Unidos y poder encontrar ahí las condiciones laborales, pero bueno, también hay que decirlo con mucha claridad, ¿no? Seguramente en estos escenarios anteriores que vivíamos de intercambios de mano de obra, de mano de trabajo, de fuerza de trabajo y de fuerza laboral, pues había condiciones económicas distintas en nuestro país, ¿no? Hoy hay que decirlo y hay que platicarlo, como usted bien lo sabe, y bueno, es un tema que es sabido para todos los mexicanos, pues las condiciones laborales en nuestro país, ya para quienes vivimos, quienes habitamos en este país, quienes somos ciudadanos y habitantes de los Estados Unidos mexicanos, pues ya son carentes. No hay espacios, no hay lugares, hoy hay una condición de desempleo alta, hay también que decirlo con claridad, hay una condición de pobreza que, bueno, tenemos números elevados y entonces pareciera que en primera instancia tendríamos que resolver temas internos, temas que nos permitieran tener pues la casa en orden, la casa en condiciones donde todos los mexicanos se sientan protegidos y resguardados y después estar generando planes o programas que nos permitieran pues ser un país mucho más solidario con estas condiciones como el de la caravana que viene de Sudamérica. Esta caravana yo le llamé éxodo, porque finalmente eso es. Quizá no tan masivo como el éxodo bíblico de Moisés, dirigido por Moisés buscando la tierra prometida. En esta ocasión no hay faraón, pero sí hay Trump. Y la gran pregunta que hice en algún artículo es, ¿quién es el Moisés de estos 7,000 o 9,000 hombres y mujeres? Sí, esa es la gran duda, ¿no? Siendo como usted lo mencionaba en la columna, a ver,
no se mueven solos, definitivamente, ¿no? Para moverse en estas condiciones, pues tiene que haber alguien que está organizando, promoviendo, subsidiando que se puedan estar moviendo dentro de las condiciones territoriales que han trasladado por los distintos países hasta llegar a México. Y bueno, eso como siempre es lo que despierta suspicacias, ¿no? Y despierta condiciones de dudas, y pues lamentablemente le da un discurso a Donald Trump en este antinacionalismo que ha tenido siempre contra todo lo que huele a Latinoamérica, pues de que hay cosas que están raras, ¿no? Que hay condiciones que no dan claridad y que pareciera que más bien es todo un tema programado, que bueno, digamos en las palabras propias de Estados Unidos, de los que mandan en Estados Unidos, pues tiene condiciones de irregularidad, ¿no? Por eso dice que todos los que van pues tienen ahí actividades ilícitas, donde generaliza, y bueno, estas condiciones de no tener claro cómo están llegando, pero sobre todo de pensar y replantearnos cómo están haciendo para organizarse cuando en tantos años no lo habían hecho, para organizarse en estas cantidades, para venir pudiendo conseguir traslados, alimentación y todo lo que implica moverse de un país a otro, y sobre todo que las condiciones de legalidad no quedan claras porque están muy renuentes a manifestar la entrega y mostrar los papeles que los acrediten como ciudadanos de los distintos países sudamericanos. Pues bueno, siempre va a despertar ahí las dudas y va a dejar una condición donde pues la realidad es que no sabremos cuáles son los marcos en los que vienen dentro de la legalidad, pero sobre todo cuáles son las actividades dentro de actividades laborales lícitas que quisieran desarrollar en otros países, sea México o Estados Unidos. Uh-huh. Hay otro tipo de éxodo que se da quizá personalmente y que es el de muchos trabajadores ecuatorianos, un poquito más al sur de nuestro continente, que no ambicionan ir a la tierra prometida que significaría Estados Unidos, sino que ellos ya encontraron su modus vivendi yendo a España, donde además los tratan mejor y trabajan en las actividades agrícolas en cuanto a mano de obra que le hace falta a España. Uh-huh. Entonces se van documentados y no tienen mayor problema y hacen fortuna los que se portan bien, por así decirlo, entre comillas bien. Los que pues van de pachanga y eso pues, regresan igual o peor de como se fueron, pero eso ya es decisión de cada quien. Sin embargo, lo que me llama la atención es por qué ellos sí pueden irse documentados y por qué tanto nuestros trabajadores como los que vienen de otras partes con destino a Estados Unidos no pueden tener documentos. Sí, es que todo eso es lo que nos hace cuestionar, sobre todo en el marco de la legalidad, ¿no? A ver, yo lo pienso, lo dimensiono un poco cuando como estudiante pides una beca. Tú sabes que tienes que cumplir ciertos trámites, tener tu documentación específico, adaptarte a las condiciones que el país que te va a recibir está ahí planteando, y entonces no tienes ningún problema, muestras con claridad, haces el proceso, ¿no? Cumples con todos los lineamientos que te están estableciendo y sabes cuál es el objetivo de llegar a ese lugar donde te van a recibir, sabes que tendrás un periodo, tienes una meta bien trazada y tienes una condición que va a certificarte, o digámoslo en los términos ahora que nos estamos refiriendo al trabajo, vas a emplearte para ganar dinero por ese trabajo que tú vas a desarrollar. Pero bueno, siempre de en torno a esta condición donde haya claridad de los papeles, de cómo son los trámites y cómo son las condiciones, porque decían algunos, ¿no? Y decían algunos mexicanos y algunas otras expresiones del mundo, bueno, es que lo que estamos haciendo es tratarlos como a nosotros no nos gusta que traten a los indocumentados que van hacia Estados Unidos. No, a ver, hay que tener mucha claridad y mucha referencia. Que haya claridad de que hay muchos mexicanos que se van a laborar de manera ilegal a Estados Unidos no quiere decir en ningún sentido que México como país justifique esta acción de ilegalidad, de que se van a trabajar dentro de legalidad. Por eso hay visas de trabajo, por eso hay un proceso que se tiene que seguir para poder hacerlo por la vía legal y que no haya ninguna condición que no que despierte suspicacias o que no permita tener, digamos, un contexto general que está dentro del respeto y el marco de la soberanía de los tratados internacionales. Lo mismo sucede acá. México ha manifestado las condiciones de recibirlos, ¿no? De estar en una situación de tener claridad cuál es la condición sobre la que vienen, pero mostrando siempre sus papeles, ¿no? Mostrando sus papeles, teniendo control de quiénes son quienes llegan, teniendo control de quiénes son a qué vienen y teniendo control de cuál es el objetivo por el cual atraviesan el territorio nacional, que repito, habrá que cuestionarnos si verdaderamente su objetivo es como lo han planteado inicialmente, que se ha ido moviendo en el camino, que ha ido modificándose dentro de la circunstancia, si es llegar a Estados Unidos para tener un empleo o si es quedarse en México si encuentran condiciones de, digamos, desarrollo mayores a las que tienen en sus países natales.
Y otro ángulo importantísimo en que es un primer comentario quizá de muchísimos sobre el tema, es ¿qué hace el gobierno hondureño para retener a su población? ¿Por qué no crea fuentes de trabajo? Si no miente Trump, que no creo que esté mintiendo, porque esa ayuda viene de gobiernos anteriores de Estados Unidos, no solamente de él, les da ayuda a los países centroamericanos. ¿A dónde va esa ayuda y por qué no se crean esas fuentes de empleo? Sí, esto ya pone, digamos, pone muchos, nos hace observar y nos hace estar muy atentos y, digamos, hasta juzgar cómo son las condiciones de estos países, ¿no? A dónde están invirtiendo, dónde están desarrollando, si verdaderamente están como país generando instituciones que sean instituciones inclusivas, que le den desarrollo a sus habitantes, que le garanticen bienestar, pero sobre todo cuando uno escucha las declaraciones de esta caravana migrante, pues se da cuenta que hablan de que no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a servicios públicos, es más, no tienen acceso a una calidad de vida con los insumos básicos que necesita cualquier individuo para poder salir adelante y poderse estar en condiciones de desarrollo social. Entonces creo que también debemos de observar y ser en un ánimo justos, no solamente como vecinos de continente y vecinos de Latinoamérica, sino también hacer un llamado a organismos internacionales que son los que se encargan de regular cuál es el juego que hacen o la transmisión de los recursos entre los países desarrollados o las potencias mundiales a los países en vías de desarrollo, que bueno, es un tema que para eso están y para eso están en condiciones de poderlos observar. No es solamente el tema de lo que se pueda trasladar de un país que tiene mejores condiciones económicas a otro que no, sino es cómo se está operando y también observar a quién es el jefe de Estado y en qué condiciones lo está haciendo y en qué se está empleando ese dinero, que es un dinero que tiene un objetivo específico, generar desarrollo en esos países donde más lo necesitan sus habitantes. Y finalmente, un punto señero que no ha sido bien utilizado por ningún pueblo de Latinoamérica, por así decirlo. Cada vez hay más población. No hay control natal. Se trató de implementar en los años 70 y 80 en México y por muchas razones no se llevó a cabo. Entonces, ahora el peligro no solamente es que haya migraciones, sino que los países cada día más desarrollados emplean menos mano de obra y se vuelven más automatizados. ¿Por qué no tomar en cuenta eso y crear conciencia entre la población para ya no tantos hijos? Mire, yo creo, y con esto que usted mencionaba, me viene a la mente de inmediato el texto del Fin del Poder de Moisés Naim, donde hace mención a 3 tipos de revoluciones. Habla con claridad de la revolución del más, donde hoy somos más población, que demandamos más servicios, que demandamos más condiciones y que bueno, nos estamos expandiendo en una situación donde ya se vuelve poco controlable para el gobierno, no solamente en temas de natalidad, sino en temas de todas las necesidades que se desprenden de tener más pobladores. También la revolución de la mentalidad, ¿no? Donde dice, a ver, esta revolución de la mentalidad que hoy nos hace querer estar más informados, nos hace movernos con más habilidades, nos hace hacer uso de mayores tecnologías, pero también de una revolución que es la que viene justamente en esta condición de la caravana migrante, que es la revolución de la movilidad, ¿no? Hoy es mucho más difícil para los gobiernos de los países poder controlar a sus poblaciones. Y hay que decirlo también, los países que se encuentran en vías de desarrollo ven una salida bilateral en muchas condiciones cuando los pobladores se mueven, porque por un lado se mueve la población y les quita responsabilidad, es decir, menos uso de recursos, menos uso de infraestructura, menos condiciones que tengan que habilitar para educación, salud y todo lo que se desprende de ello, pero también les generan divisas y eso es también una gran entrada para los países donde todo lo que los hermanos natales de los países que se mueven, ¿no? Que hacen esta revolución de la movilidad, pues invierten. Y hoy estamos viendo que hay muchos países donde ya su principal fuente de ingresos son estas divisas que los hermanos que se encuentran en otro país están mandando para sus familias, para el desarrollo del cuidado. Entonces, creo que también es un tema de un análisis mucho más profundo. Esta revolución de la movilidad, ¿a quién le conviene? Le conviene a los gobiernos, que son los gobiernos extractivos, que finalmente acaban, digamos, en un término coloquial, desalojando a sus habitantes, ¿no? A sus pobladores para que se vayan a otras condiciones y así ellos resten responsabilidades que son atribuidas legalmente de bienestar y de desarrollo para sus habitantes, pero también pues ganan en otra condición, porque lo que ellos envían, ¿no? Todo el dinero que van enviando a sus trabajos, pues está probadísimo que lo van retribuyendo hacia las familias que se quedan en esos países. Entonces yo dejaría
dejé el comentario ahí, creo que hay que analizarlo y la pregunta final sería, ¿quién gana y quién pierde? ¿No? O quién gana ganando o quién pierde perdiendo en estas condiciones de lo que se da en esta caravana migrante. Bien, ¿algo que quiera agregar? No, pues agradecerle mucho el espacio y estar muy atentos a este y a todos los temas, porque creo que hoy en día con toda esta condición del nuevo gobierno, el presidente electo que se ha manifestado abiertamente en una condición de un gobierno de izquierda, habrá que estar muy atentos. Él querrá tomar un liderazgo de la zona latinoamericana que nos corresponde, como muchos años lo tuvo México, pero creo que hay que tener y estar muy atentos, ¿no? Porque me parece que la forma en que quieren interpretar este liderazgo que vendrá en el gobierno a partir del 1 de diciembre puede ser un liderazgo que se vuelva, como dice el dicho, ¿no? Candil de la calle y obscuridad de su casa. Muchas gracias, don Memo, por el espacio. Al contrario, gracias a Paola Jiménez.